Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina. Y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite El Flaco con la canción Mi Mayor Anhelo. Como ya está en el canal, no vamos a esperar mucho. Vamos directamente a la canción a ver qué nos transmite. Allá vamos. ¡Opa! No, no cantes, no cantes, no cantes. Primero te voy a decir ¡Banda! Porque sí, es así. Veo que está la casa. Aparte dice desde casa. Así que bueno, buenísimo. Está toda la banda ahí atrás con sus instrumentos y él está muy tranquilo en su casa. Vamos para allá, a ver qué pasa. Mira cómo está loco por ti, se va muriendo mi corazón, ya no aguanta más y hoy quiere decírtelo. A ver, hasta ahí. Mucho sentimiento, está con los ojos cerrados, pero está un poco serio. Yo creo que está teniendo un poquito de problema de sonido. Ustedes me dirán, no sé. Yo creo que tiene un poquito, mucho de reverb, cámara. ¿Vieron los micrófonos cuando suena como con mucho eco? Le pusieron mucho y no está muy conforme con el sonido. Me parece. Vamos a ver después cómo continúa eso. A veces lo arreglan enseguida y ya está. Pero en este momento yo siento que a él no le hace falta eso. Ya lo hemos escuchado cantar a capela. Tiene una voz que, madre santa, te mueve el piso. Así que está como un poco desconcentrado con eso. Pero igual él está con los ojos cerrados y va para adelante, porque es una persona que no le molesta lo más mínimo nada. O sea, puede cantar como quiera. Impresionante la banda, como suena. De pie. Ay, como estiró el es. Y es tan grande el amor que te tiene, se puede entregar en cuerpo, amor y alma para conocer a quien tanto te ama. Sí, yo escucho un eco. En un momento se escuchó prácticamente el eco de él decir lo mismo. No creo que le moleste para cantar porque es un profesional y realmente a veces pasa y bueno, hay que seguir adelante y es parte del profesionalismo. Y él es una persona que va para adelante con lo que sea, no le molesta lo más mínimo. Está contando la historia serio, se puso de pie, cerró los ojos y sigue adelante. Ya le arreglarán el sonido. Cuando lo arreglen, y si no lo arreglan, seguirá. Quiero ser El amor se escucha. de tu alma. ¡Ay, Dios! De tu calma y sentir tus caricias. El calor de tu alma. No me sale nada. Pero él hace como. Hace repeticiones. Yo no sé cómo es la melodía porque todavía no tengo la canción bien. Hace vibratos, que es el y hace que queda divino, porque no es un vibrato, no es un melisma, porque no es el melisma, ya habíamos hablado que es muchas notitas dentro de la misma sílaba, ¿no? Que es el qué sé yo, un hay muchos, más cantidad de notas, queda mucho más lindo en una sílaba. Pero él nada más está haciendo como una subidita y una bajadita, nada más.
Buenísimo, queda como una montañita de notas y queda como un vibrato lento. Es hermoso y notable lo que hace ahí el flaco y queda precioso. ¡Qué fuerte! Hasta la eternidad. Hizo lineal vibrato. Quererte. Segunda voz. Ahí hubo una segunda voz. Debe ser el chico que está sentado. Me cuentan cómo se llama, quién es, toda la biografía del chico. Qué pedigüeña. Agudísimo. Por siempre. Esos son melismas. Él lo hacía mucho más agudo que el flaco, que estaba con toda la potencia, que es mucho más difícil, ¿no? También lo que hace. Las dos cosas son difíciles. Uno hacerlo como más falseteado, con una voz mucho más ligera, y el otro con toda la potencia, con el forte. Divino queda los dos. Quiero ser el amor. Ahora. Eso es lo que le decía. Eso es lo que le decía antes. ¡Qué lindo queda! ¡El calor! Divino queda, hermoso. Me encanta cuando hace eso. Ya se arregló el sonido, ¿eh? O sea, ya se despreocupó. Pasó a los resonadores nasales, ¿eh? No vamos a sacarle mérito a las trompetas, a la tuba. ¿Vieron cómo se escucha? A mí todavía me llama la atención tanto la tuba, cómo suena, qué cosa más maravillosa. Es divino cómo suena esa tuba atrás, y los clarinetes, las trompetas. Suena divina. Y con la voz de él, bueno, obviamente todo resuena de una manera espectacular. Está al aire libre, señores. Es un patio, una terraza, no sé, pero está al aire libre. Todo lo que es sonido hay que acomodarlo. Quizá era la primera canción que hacían y hay que acomodarlo, y realmente está sonando maravilloso. Ahí se escuchó hasta la eternidad. Pasó a los resonadores de máscara de acá, entonces se sintió un poquito más nasal. Y parecía que era hasta la eternidad, porque la nota era larguísima. Y fíjense, justo lo enfocan, cómo abre bien la boca él y se le ve bien cómo ornamenta su cavidad oral, que es la parte de la boca, ¿no? El velo del paladar, la parte de la lengua que está relajada. Entonces le sale ese vozarrón de una manera potente, fuerte y con intensidad, y se le ve hasta el corazón, digo yo, cuando abre la boca así, porque si le ven bien se le ve hasta la campanita de acá abajo. Es impresionante. ¡Tuang! Se le mueve hasta la mandíbula a veces. Es impresionante eso también. Ay, yo como estoy con el impresionante, se me pegó. Porque me impresiona. Es mi mayor anhelo. Tienen esta característica de moverla, porque lo vi en varios de banda, de mover la mandíbula. Y les queda precioso, y les suena distinto. Se ve hermoso.
¡Ay! La segunda voz es agudísima. Ahí está, sí. Ay, me dio el gusto de terminar con él. Con su resonador un poco nasal al final, porque son notas muy agudas y entonces tienen que liberar un poco la presión, porque todo de pecho no tienen que pasar un poco a mixta y hacer un poco de usar un poco los resonadores de la cabeza de máscara, ¿no? Porque si no, no pueden, o sea, le revientan las cuerdas vocales. Es impresionante las cosas que hacen. Me encantó esta reacción, gracias a toda la gente de México que me lo pidió, porque fue la gran mayoría. A mí me encanta hacer la banda porque es algo que te eriza en la piel. Bueno, si les gustó la reacción ya saben, Tuki en suscripción al lado de la campanita, voy por más, síganme recomendando, ya tengo muchas recomendaciones de banda, esta fue la más pedida, la más solicitada por lejos, así que bueno, por eso fue la primera que hice, la primera, no es la primera que tengo de banda, pero bueno, la que hice ahora. Y bueno, continuaremos con eso, no abandonaré lo demás, seguiré con mariachi, seguiré con Solís, seguiré con todo lo que me pidan de México y también de otros países, que también me están solicitando de otros países. Sigan, por favor, porque me encanta hacer de todos los países y que no haya frontera entre artistas. Dicho esto, les mando muchos besos, saludos, bendiciones para todos y nos vemos en la próxima reacción. ¡Chao!